Qué bonito, ¿verdad? Es poder tener este lugar así. Casa llena. Casa llena, ¿verdad? Los Corazón niños de aquel contento. lado, nada más les vamos a pedir a los niños igual que se enfoquen en su enseñanza y no hagamos tanto ruido porque así se pasa de este lado, ¿verdad? Ya estamos grabando. ¿Listo? Ok. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque es parte de la base cristiana. ¿Ok? Nosotros como cristianos creemos en 5 cosas fundamentales. En los días miércoles, que son días de doctrina, a los cuales también todos estamos invitados a llegar, hemos estado hablando de una sola fe, cuáles son los tipos de fe que hay. Hemos estado hablando también de una sola gracia y estamos empezando a hablar también de una sola escritura o solo escritura, ¿vale? Y es por eso que vimos la importancia de tocarlo más abundantemente el día domingo, sobre todo porque el día domingo llegamos un poquito más y es necesario que nosotros entendamos algo que durante muchos años nos han enseñado de manera errónea. En la religión tradicional nos hablan acerca de que hubo una iglesia que hizo la Biblia. No sé si alguien ha sabido eso, ¿verdad? De que dicen que hubo una iglesia que hizo la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia contradice completamente este dicho. Entonces, este es el objetivo, ¿verdad? Capacitarnos a los creyentes para que comprendan y defiendan por qué la Biblia es la única regla de fe y conducta. Al finalizar, cada asistente, o sea, cada uno de nosotros sabrá por qué la escritura es infalible. ¿Quién sabe qué significa infalible? Que no se equivoca, exactamente. ¿Nosotros nos equivocamos? ¿Les ha pasado que saben de algún papá que se equivocó en la forma de criar a sus hijos? A veces nosotros nos equivocamos en la manera de criar a nuestros hijos, ¿verdad? A veces los criamos al puro grito. Y a golpes. Y lo que generamos en ellos probablemente sea un resentimiento. Y por eso vemos también muchos papás que quedan solitos. Porque los hijos están tan resentidos cuando no conocemos de Dios, ¿verdad? Yo les puedo decir que mis papás, a pesar de que yo los amo mucho y yo sé que también me aman, no son unos papás perfectos. ¿Sí? Muchas veces cuando ellos me disciplinaban, se excedían un poquito y la sangre corría por mi espalda o por mis piernas. Pero yo sé, ¿verdad?, que no era porque me odiaran. Ya terminamos, cualquier cosa, hermano, ya me avisa. Sí, sino que era porque no sabían la manera en la que debían hacerlo. Pero ahora que ven a sus nietos, es algo totalmente diferente, ¿verdad? Dice por allí la gente allá afuera, ¿verdad?, que a los nietos se les ama al doble, porque se les ama por el amor que le tenemos a nuestros hijos y por el hecho de ser nuestros nietos. Y sí, yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo algo, generalmente necesitamos reglas, ¿sí? Vamos a la escuela y nos ponen reglas, ¿cierto? Siéntate en tu mesa y hasta en las paredes está escrito, ¿verdad? No corro, no grito, no empujo. Son reglas que tienen en la escuela. En la casa, al menos aquí nosotros, tratamos de poner reglas y cada uno de nosotros, incluso yo, mi esposa, ¿verdad?, cuando terminamos de desayunar, almorzar o cenar, tenemos o deberíamos tener la responsabilidad de levantar lo que utilizamos y mínimo llevarlo a la cocina para que a quien le corresponda lavarlos lo lave. Hay veces que me corresponde a mí y qué bueno que ya todo esté reunido, no tengo que andar buscando aquí y por allá, ¿verdad?
La misma cuestión es con la ropa sucia, porque las mujeres no me van a dejar mentir, ¿verdad? Las que lavan ropa en su casa, es un poquito tedioso ir buscando ropa por toda la casa. Es mejor tenerlas todas en un botecito y lo único que haces es, bueno, al menos yo, ¿verdad? Así aprendí a separarlas por color. A veces por la premura metemos todo de golpe y ya, no importa qué color sea. Y la camisa blanca sale rosada y cosas así, ¿no? Pero pues es nada más por cuestiones de premura, de no tener tanto tiempo. Pero hay reglas que seguir. Cuando nosotros estamos construyendo, ¿alguien ha trabajado la construcción algún día? ¿No? ¿Sí? ¿Qué se hace cuando empezamos a construir una pared? Ponemos el primer bloque, porque ya tenemos hecha la cimentación. ¿Y qué herramienta se usa? La cuchara para poner la mezcla, ¿verdad? Y para saber si ese bloque está derechito, ¿qué herramienta usamos? El nivel, ¿verdad? Hay unas reglitas que tienen como un tipo manguerita, que tienen un poquito de agua, como una gotita, y tú vas viendo, ah, ya. Pero cuando ya va más arriba, también usamos la plumada, ¿cierto? Vamos pidiendo la plumada, ya sabemos si la pared está chueca, ya empezamos a enderezar. Es posible, porque todavía la mezcla no ha secado, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, usamos la palabra de Dios. Muchas veces desde este punto, ¿verdad? Hemos platicado con ustedes que hay muchas personas que nos atrevemos a decir que nadie nos enseñó a ser hijos, o que nadie nos enseñó a ser padres, o que nadie nos enseñó a ser abuelos, o que nadie nos enseñó a tener un negocio, pero esto es porque no leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a ser hijos, nos enseña a ser padres, nos enseña a ser abuelos, nos enseña incluso a emprender un negocio, nos enseña acerca de todo el cuidado que debemos tener de las finanzas, ¿verdad? También nos habla de que no debemos endeudarnos, tomando en cuenta que una deuda va a ser aquel compromiso financiero que con lo que tú ganas no puedes cubrir. ¿Cómo es eso? Bueno, supón tú que tienes que hacer un pago mensual de un crédito que solicitaste. Y ese crédito tienes que hacer el pago de 3,000 pesos. Pero tú ganas 2,000 al mes. Muy poquito. Pero ese dinero, 2,000, te alcanza para cubrir el pago de esa cuota. No. Entonces es ahí donde se genera una deuda. Ahora, si tu cuota es de 3,000, pero tú ganas 5,000, bueno, pues todavía cubres tu cuota y te quedan 2,000 para ti. Esto no es una deuda, ¿ok? O sea, no todos los préstamos van a ser deudas. No sé si me expliqué. Bueno, y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios se convierte en un ancla en la tormenta. ¿Saben ustedes para qué se usan las anclas en los barcos? Para detener. Para detenerlo, ¿verdad? Es un fierro sumamente pesado que lo dejan caer de golpe, ¿verdad? Y entonces permite que el barco se quede. Obviamente las olas lo van a mover de aquí para allá, pero va a permanecer prácticamente en el mismo sitio, en la misma localización, ¿sí? Si nosotros no dejamos caer el ancla, lo que va a hacer el agua es que nos va a ir llevando cada vez más, no sabemos a dónde, ¿verdad? Porque las olas pueden ir y venir y vamos a estar en un lugar totalmente perdidos. Por eso es que necesitamos nosotros leer la palabra de Dios. No quiero hacer la pregunta, ¿verdad? De quiénes sí leemos la palabra de Dios, porque no quiero ni quedar expuesto ni dejar expuesto a nadie. Pero necesitamos leer la palabra de Dios. Y no solamente eso, tenemos que entender la palabra de Dios. Porque hay muchos que la leen, pero no la entienden bien. Y es por eso cuando empezamos a hacer diferentes cosas que no están escritas en la palabra, pero como son cosas que aparentemente son buenas, nosotros decimos, bueno, pues entonces es de Dios.
Pero para saber si realmente es de Dios, tiene que estar en la palabra. Precisamente por eso, en Salmos capítulo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El día de ayer, les comentaba a algunos hermanos, fuimos a limpiar el terreno. Me emocioné tanto limpiando que me cayó la noche. Ya que era de noche, dije, pues ya me voy a casa. Metí todas las cosas al carro. Me tocó la bolsa del pantalón y no encuentro la llave. Dije, la dejé dentro del carro. Abrí el carro, busqué por todos lados y no estaba. Lo lógico que pensé, se me cayó. Obviamente el único lugar donde yo estaba era en todo el terreno cortando. Pero imagínense, el terreno pues no es tan grande, pero tampoco es tan chico. Oscuro. Mis ojos que de día no ven, imagínense de noche, ¿no? Corrí, fui a casa de un hermano que vive ahí cerca, que es de otra congregación, pero está trabajando de ayudante ahí en la construcción. Trajo una lámpara y yo con mi celular también con la lamparita, pero ¿cuánto puede alumbrar mi pobre lamparita? Y estuvimos buscando casi una hora. No encontramos la llave. Gracias a la misericordia de Dios pude regresar a casa porque saben ustedes que estaba un poquito retirado. Y pues orando, ¿verdad? Para que el Señor guardara el carro y otra pues nos diera la oportunidad de encontrar la llave. ¿Cuántos saben que el sol fue hecho por Dios? Y el sol fue hecho con la finalidad de que nosotros pudiéramos ver. ¿Sí? Le digo a mi esposa, nos vamos a ir tempranito. A las 6:30 estábamos saliendo de aquí, los 4. El hermano Marcelo, que fue el que vino a decir que ya estaba listo el trabajo de aquí arriba, no pudo estar porque estaba viendo otros asuntos de sus casas. Nos hizo favor de llevarnos, nos dejó allá. Ya estaba el hermano Joaquín, que es el ayudante que les comentaba yo hace un ratito, y entre los 5, como, ¿qué será? 20 minutos pasaron, y gloria a Dios, apareció la llave. Porque teníamos la luz del sol, la luz de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros tengamos esa iluminación. Cuando nosotros vagamos por la vida sin leer la palabra es como si pasáramos por penumbras. Y cuando no hay luz, imagínense ahorita que fuera de noche y recién apagamos, es potente la voz de Vale, apagamos las luces y tratamos de caminar con todas las sillas aquí, seguramente nos íbamos a tropezar. Pero si hay luz, vemos dónde está el obstáculo y lo podemos librar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué podemos confiar en la Biblia y por qué la Biblia es infalible? Bueno, podemos confiar en la Biblia porque es infalible. ¿Y por qué es infalible? Bueno, la palabra infalible, ya dijimos, significa que no tiene error. La Biblia no es un libro común. Ustedes ven, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar los libros de texto que dan a los niños de primaria. ¿Lo han podido revisar? ¿No? Bueno, como yo soy maestro, ¿verdad? Yo sí lo reviso y he encontrado una de faltas de ortografía, faltas de coherencia, preguntas que no se entienden. Le preguntan al niño algo, pero ellos esperan que te responda otra cosa. Y entonces, esto fue hecho por hombres. Pero la palabra de Dios, no. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Hay una iglesia, ¿verdad? Que dice, no, es que la iglesia, fulanita de tal, no voy a decir el nombre para que no digan que estoy atacando a nadie, hizo la Biblia. Pero la misma Biblia refuta esto en este pasaje. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa la palabra inspirada?
significa soplada por, es decir, dicha por. Es decir, las personas que escribieron realmente fueron personas humanas las que escribieron, pero estaban recibiendo como un dictado. Imagínense que hoy le digo, hermana Yesenia, tome su libreta, tome su lapicero y le voy a dar un dictado, como los niños en la primaria, ¿no? Y todas las palabras que yo vaya diciendo, ella las va escribiendo. Eso es lo que pasó con la Biblia. Hubo más de 40 escritores, empezando desde Moisés y terminando en el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Y todos ellos fueron inspirados por Dios. ¿Cómo sabemos que fueron inspirados por Dios? Bueno, punto número 1, porque está escrito. Punto número 2, porque si ustedes leen toda la Biblia, y nosotros la hemos leído varias veces completa, vemos cómo concuerda un libro con el otro y le dan continuidad a pesar de que no haya sido el mismo escritor. Y en ese tiempo no había de que yo le dejaba un WhatsApp, oye, fíjate Ezequiel que voy a escribir de tal cosa. Le escribe Jeremías a Ezequiel. Jeremías y Ezequiel vivieron en el mismo tiempo, pero no en el mismo lugar. Pero escribieron cosas muy similares. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver que realmente es Dios quien inspiró la palabra. Y si Dios es perfecto, entonces su palabra es perfecta. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos dice que la palabra es infalible? Bueno, porque la palabra es eterna e inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, ¿verdad? Nosotros no somos inmutables. Yo no soy como era cuando recién nacido. Me cuenta mi mamá que cuando estaba yo chiquito estaba yo bonito, algo me pasó y quedé así, ¿verdad? Los golpes de la vida. Entonces no somos inmutables. Imagínense ustedes que ya tuviéramos la misma estatura y ya siguiéramos por aquí y por allá. No, nosotros vamos cambiando con el paso del tiempo y va a llegar un momento en el que probablemente mi columna se encorve, mis cabellos se vuelvan más blancos porque ya tengo canas, ¿verdad? Desde los 16 años tengo canas, ya tengo más. Y seguramente mi piel se seguirá arrugando cada vez más hasta que pues después de un tiempo, espero yo que pase mucho para eso, ¿verdad? Pues muera. Tiene miedo a la tele, está temblando, ¿se dan cuenta? Pero la palabra es inmutable y es eterna. Mateo 24:35. Vamos a quitarlo y vamos a volver a ponerlo. Ahí está. Ok, Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos da a conocer de que la palabra es eterna, va a permanecer para siempre, no se equivoca. Las opiniones humanas cambian y cambian con respecto a lo que está sucediendo en ese momento en el mundo. Algunos le llaman modas, ¿sí? Seguramente los que están un poquito mayores que yo vieron a personas vestirse como hippies, a pesar de no ser hippies, ¿verdad? Sus pantalones acampanados abajo, sus melenas aquí así como un afro, ¿verdad? Pux, parecían un micrófono y todas esas cosas. Y ellos se sentían elegantes. Pero si tú ves una persona hoy así, como que lo ves como que medio raro, ¿verdad? Ahorita la forma de vestirse es diferente. ¿Por qué? Porque las opiniones humanas van a cambiar. Y miren ustedes cómo ha ido cambiando. Hay algo que se supo mucho tiempo después, pero que ya estaba escrito en la palabra. Miren, Job, capítulo 26, versículo 7 dice: él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Es decir, la tierra está flotando en el espacio. Esto ya lo estaba escribiendo en el libro de Job. El libro de Job, ¿verdad? Se escribió
entre el año 800 y el año 600 antes de Cristo. Y ustedes en la escuela seguramente han escuchado que se creía que el mundo estaba sobre el caparazón de una tortuga, o que había un señor cargándola sobre su espalda, ¿verdad? Pero ya después nosotros supimos que la Tierra está flotando en el... Bueno, y esto lo supimos gracias a Isaac Newton. Pero esto, miren, se vino a comprobar siglos después. En el siglo 5 o 4 antes de Cristo también, pero 400 años después. Imagínense ustedes cómo cambió y cómo la palabra ya nos daba una verdad. ¿Sí? Otra cosa que nosotros supimos y se fue cambiando con el tiempo, que la Tierra es redonda. Anteriormente se pensaba que la Tierra era plana. De hecho, a la fecha, todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. No sé cómo, ¿verdad? Pero miren, el libro de Isaías también fue escrito entre el 740 y el 681 antes de Cristo. Y ya Isaías capítulo 40, versículo 22 dice: Él, haciendo referencia a Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Incluso nos estaba hablando de la atmósfera, cosa que después nosotros, gracias a los avances científicos, fuimos conociendo, ¿verdad? Esta idea de que la Tierra es redonda se propuso en el siglo VI, pero se comprobó hasta 1522. No había una evidencia. Precisamente, si ustedes han visto la historia del mundo, ¿verdad? Sabemos nosotros que Cristóbal Colón fue con unos reyes y pidió 3 barquitos, pero no tenía tripulación. La historia que no nos cuentan en los libros de texto de la escuela nos dice que los que le dieron a él como tripulación eran los maleantes que habían ahí, porque ellos decían, bueno, si el mundo es plano y este cuate se quiere aventurar a ir por allá, seguramente se va a caer por el borde y aprovechamos a que todos estos delincuentes se mueran. El detalle es que como la Tierra no es plana, pues llegaron a América, ¿verdad? Y entonces, pues pasó todo lo que ya sabemos después. Pero esto ya estaba escrito desde antes que el hombre lo descubriera. Allí estaba, pero como no la leemos, pues tuvimos que buscar posteriormente para llegar a la conclusión que ya aquí estaba escrito. Hay personas que preguntan, por ejemplo, cuando yo digo, y disculpen si les rompo alguna burbuja, pero a veces yo no conocía a ninguna de mis 2 abuelitas, así que no tuve oportunidad de decirlo así. Pero conocimos a nuestra abuelita, convivimos con ella y después fallece. Y se escucha bonito, se escucha poético decir, abuelita, me estás cuidando desde el cielo. Pero eso es una gran mentira porque la palabra dice, el vivo sabe que va a morir, pero el muerto nada sabe. Es decir, ya mi abuelita ya murió y no se entera. ¿Está viva espiritualmente allá en el cielo? Sí. ¿Verdad? Porque Dios es Dios de vivos. Y eso es una gran verdad. Pero ya no se entera de nada de lo que está pasando acá. Ya no sabe si me torcí el dedo, si se me perdió mi celular. No, abuelita, ayúdame a encontrar. No, no te van a ayudar en nada. Lo que sí puede pasar cuando tú estés pidiéndole a alguien que ya falleció es que estés involucrándote en el espiritismo. Y el espiritismo es algo que Dios condena. Y entonces nosotros debemos leer la Biblia
para saber qué cosas sí podemos hacer, cómo las debemos hacer, como el ejemplo de la plumada, ¿verdad? Si yo no soy constructor, seguramente lo único que voy a hacer es poner bloque sobre bloque y no voy a saber que se tienen que intercalar. Mientras pongo estos dos aquí, el otro tiene que estar atravesado para ir amarrándolo. A lo mejor los pongo así y cuando venga a ver mi pared se me va a caer. La Biblia es para instruirnos cómo hacer las cosas. ¿Cuál es el problema entonces? Si la Biblia es infalible y nosotros la leemos, el problema somos nosotros. El magisterio y las tradiciones humanas. Y cuando hablo de magisterio, no me estoy refiriendo a una iglesia nada más. Me estoy refiriendo a todas, porque magisterio formamos parte de él todos los que enseñamos. ¿Cuál es mi compromiso? Enseñar bien. No enseñar para satisfacer mis necesidades. Yo no les puedo venir a engañar y decirles, ¿sabe qué, hermana Yesenia? ¿Usted tiene problemas? Sí, mire, aquí en este sobre me va a poner tal cantidad y el Señor, por mi intercesión, le va a quitar todos sus problemas. Y la hermana, como cree en Dios y cree en su pastor, a lo mejor él lo hace, pero yo no la puedo engañar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces estoy atentando contra mi propia vida. Es como si yo estuviera jugando a la ruleta rusa. ¿Sí sabe jugar a la ruleta rusa con una pistola? Le ponen una bala, le giran el rodillo y se la ponen aquí y le jalan el gatillo. ¿Sí? No sabes en qué momento va a dispararse. Pero lo que yo sí sé es que se va a disparar. Entonces no puedo estar engañando a la gente porque todo eso va a venir sobre mí. Yo soy responsable de todos ustedes. Por eso muchos no queremos ser pastores. ¿Saben ustedes que yo no quería ser pastor? Ya se los dije. Ya lo saqué. Ya me liberé. Okay. Muchas organizaciones religiosas enseñan que la Biblia es buena, pero después la manipulan de cierta manera para que digan lo que yo quiero que digan. Y no, la palabra no dice lo que yo quiero, la palabra dice lo que ella quiera. ¿Y por qué hay problema con el magisterio y las tradiciones humanas? Por lo que veníamos comentando, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es infalible y por lo tanto su palabra tiene esas mismas características. Pero nosotros ni somos eternos, ni somos perfectos, ni somos infalibles. ¿Quiénes el día de hoy ya nos equivocamos al menos una vez? Me cuento entre ellos. ¿Sí? Porque todos los días nos vamos a equivocar. Ayer yo cometí un error que se pudo solucionar hasta hoy, porque ya he ido a limpiar el terreno. Y como yo sé que ando de aquí agachándome todo, dejo todo, llaves y todo en el carro. El carro queda abierto, no hay manera de que yo no pueda regresar. Pero ayer se me olvidó. Me dejé la llave en la bolsa. Y entonces eso propició que se me cayera. ¿Quién tuvo la culpa? Dios. ¿Por qué, hermano? No, Dios no tiene nada que ver. Fue Carlitos al cual se le olvidó dejar la llave en el carro. ¿Sí? Fue mi error, no, fue de Dios. Y muchas veces nosotros como seres humanos le echamos la culpa a Dios. Yo creo que no soy el único que lo hizo y quizás lo hará otro día, ¿verdad? Pero los hombres fallamos. Dios no. Por muy sabio, por muy piadoso, por muy comprometido, por muy honrado, por muy honesto que sea la persona, va a cometer errores. Hay una persona que me dice, es que usted es muy bueno. Digo, no, yo no soy bueno, yo soy malo. Naturalmente soy malo, pero hago cosas buenas porque Cristo vive en mi corazón. Si Cristo no viviera en mi corazón, seguramente estaría haciendo un montón de cosas horribles que no quiero ni siquiera imaginarme, ¿verdad? Ni siquiera me alcanza la imaginación. De allí el primer problema con la interpretación humana, porque tratamos la Biblia como si fuera cualquier libro. ¿Ha ayudado usted o tratado de ayudar a usted a sus hijos a hacer tarea? Hay veces que a mis hijos les digo, no, lee
entiende y hazlo. Y después se me acercan, papi, es que no entendí. Entonces ya voy leyendo con él. Y, ¿ya viste? Aquí está la respuesta de esta. Sí, es cierto. A ver, ¿cuál es la respuesta? Pues tal, escríbela. Y así se van. Pero a veces necesitamos realmente de alguien que nos vaya guiando. Y cuando hablo de alguien que nos vaya guiando, no estoy hablando del pastor. El pastor puede ser, vuelvo a repetir, muy piadoso, muy sabio, muy honesto, tener toda la buena intención del mundo, pero sigue siendo humano y se va a equivocar. La persona de la que yo estoy hablando es la persona del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre agarrar una Biblia y agarrar un libro X. Probablemente, si yo agarro el libro de álgebra de Baldor, ¿cuánto sufrimos con el libro de álgebra de Baldor? El autor ya está muerto. El autor no puede venirme a explicar lo que está escrito. Pero con la Biblia es diferente. El autor sigue vivo. Y cada vez que yo la abro, Él está a mi lado cuando oro. Y Él me lo va a explicar. Ahorita vamos a ir más a fondo con esto, ¿verdad? Jesús confrontó las tradiciones también. Precisamente por eso son malas. Dice Marcos capítulo 7, versículo del 7 al 9. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, cosas que los hombres quieren que hagamos. Cuando nuestros hijos nacieron, Carlos, que fue el primero, nació, mi mamá, que mucho tiempo estuvo en la fe católica, tienen que bautizarlo. Digo, mami, no lo vamos a bautizar. Pero es que si se muere, se va con el Señor. Le tuve que sacar la Biblia y sacarle todos los versículos que sustentaban todo esto para que se quedara tranquila. Lo que vamos a hacer es irlo a presentar al templo, que fue lo que hicieron con Jesús. Fueron y lo presentaron. Y después, según lo que te acabo de enseñar, primero tiene que aprender de la palabra, primero tiene que volverse un discípulo, creer en el Señor Jesús, para entonces tomar la decisión de bautizarse. ¿Qué pasó con nuestra hermana Gladys? Primero conoció del Señor y después ella misma me dice, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque ya entendió quién es Dios, por qué mandó a Jesús, dónde está Jesús y por qué va a regresar. Ese es el Evangelio. Y entonces podemos bautizarlo. Pero a veces creemos por tradición. Algunas veces a las mujeres embarazadas, y no sé si a alguien se las dijo, ¿verdad? Estás embarazada y hay un eclipse y agarra y alguien te dice, ponte una cinta roja, no sé para qué. Tiene hipo el niño, ponle una cosita aquí con saliva y ¿para qué? Son tradiciones de hombre. Mi mamá igual estaba embarazada, mi esposa, y hubo eclipse. Dice, no salgas, ponte una cinta roja. No, es que van a hacer con labio leporino. Vamos a verlo. Si nace con labio leporino, a partir de ese día, todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Nació el niño y hasta se lo llevé. Mira, ¿tiene labio leporino? No, ahí está, le digo. Porque no depende uno de las tradiciones. Muchas tradiciones. Depende, exacto. Dependemos de Dios. Pero ¿cómo voy a depender de Dios si no sé lo que su palabra dice? Seguimos leyendo, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y muchas cosas la gente lo hace por tradición. ¿Por qué creen que se van de rodillas hasta no sé dónde? Por tradición. ¿Será que Dios te quiere ver sufrir de esa manera? ¿Será que Dios necesita de eso? ¿O necesita mejor, como dice Romanos 12, 1 y 2, que demos nuestro cuerpo como ofrenda viva al Señor? Nuestros pensamientos como ofrenda viva al Señor. ¿De qué me sirve a mí irme desde Cunduacán hasta México de rodillas si cuando yo regrese voy a empezar a hacer las mismas barbaridades que hacía yo antes? De nada. Por eso necesitamos verdaderamente obedecer lo que dice la palabra, y lo que dice la palabra es que necesitamos un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tradición
en múltiples ocasiones contradice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra. Ahora, les hablaba yo de esta persona que nos puede ayudar, y Él nos da un acceso directo a esta persona. ¿Qué dijo Jesús cuando se iba? Iba a irse al cielo, ¿verdad? Iba a subir, a ascender al cielo, y Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, vendrá el Espíritu Santo y les va a ayudar. Ese Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a interpretar. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen: no, tranquila, no pasa nada, que les da miedo leer el Apocalipsis? ¿Alguien aquí ha leído el Apocalipsis? Es un libro hermoso, pero a muchos les da miedo y no lo quieren leer, porque en realidad para leer Apocalipsis no es solamente leer, sentarte y decir: bueno, hoy voy a leer todo Apocalipsis. Debiste haber leído previamente Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, como mínimo, ¿verdad? Y después, ahora sí, te avientas un chapuzón en el libro de Apocalipsis y aún así te va a costar trabajo entender. ¿Y saben por qué nos cuesta trabajo entender muchas veces la palabra? Porque queremos entenderla con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Pero recordemos que la Biblia no se escribió hoy. Se escribió hace mucho tiempo con las costumbres que estaban escritas o estaban trabajándose en ese tiempo. En algún momento aquí explicamos también por qué la importancia de que cuando Jesús resucitó se encontrara el sudario doblado. ¿Sí se acuerdan? Es una tradición judía en donde el amo, el señor, pues, el dueño de la casa, le dice a su sirviente: el señor se sienta a comer. Si el señor se para por cualquier cosa, pero deja su servilletita con la que se está limpiando la boquita dobladita, se acerca el siervo, la ve doblada, no recoge absolutamente nada porque le da la indicación con eso: voy a volver, no he terminado. Pero si el señor deja la servilleta toda regada, dice: ok, levanta, ya terminé, ya no voy a regresar. Por eso la importancia de que el sudario de Jesús se encontrara doblado, y por eso los discípulos se maravillaron, porque encontraron su servilleta, su sudario doblado, y les estaba indicando: no he terminado, voy a volver. Y esa segunda venida todavía la estamos esperando, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien nos enseña, no un magisterio. ¿El pastor te puede explicar? Sí, de acuerdo a sus limitaciones. Yo tengo limitaciones, ¿sí? Muchas limitaciones. Probablemente entre todos ustedes haya personas que tengan una capacidad mayor a la mía, pero a mí me tocó ser el pastor, ni modo. Sí. Yo tengo limitaciones, pero ¿quién no tiene limitaciones? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos dejó el acceso directo. Mateo 27:51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, de una forma totalmente antinatural. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese velo que se partió es el velo que daba acceso al lugar santísimo. Según la palabra nos dice que el lugar santísimo solamente tenían acceso los sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿verdad? Sigamos leyendo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 nos da una promesa. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, si escuchas mi palabra, y guardareis mi pacto. Me recuerda a Deuteronomio 28. ¿Quién se acuerda de Deuteronomio 28? Que si nosotros somos obedientes a Dios, las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Pero a partir del versículo 16 dice: pero si no eres obediente, las maldiciones te van a seguir y te van a alcanzar, ¿verdad? Está tremendo.
Pero bueno, dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Sacerdotes. Es decir, Dios mismo quería darnos el acceso. Aquí no nos está dando acceso. Apenas nos está dando la promesa de que en algún momento nos va a dar el acceso. Dice, y gente santa. Pastor, pero yo no soy perfecto. Ojo, espérate. Es diferente ser perfecto que buscar la santidad. Cuando nos dice gente santa, es porque Dios ya te ve allá en el cielo donde Él está. Y cuando estemos allá, seguramente vamos a ser perfectos. Acá lo que nos toca es buscar la santidad, buscar la perfección. No la vamos a encontrar. Y entonces, ¿para qué la buscas? Porque tienes la esperanza. Así como yo estaba buscando la llave con la esperanza de encontrarla, nosotros buscamos la santidad con la esperanza de alcanzarla. ¿Sí? ¿Qué más? En Isaías nos da otra vez la misma promesa, o muy parecida. Isaías capítulo 61, versículo 6. Y vosotros seréis, no son, ni fueron. Van a ser, significa seréis, ¿cierto? Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Tienes problemas con tus hijos? Tenemos que buscar a Dios, porque entonces cuando le seguimos, cuando le obedecemos, dice aquí, dice, comeréis las riquezas de las naciones. No está hablando aquí de un manjar, de una mesa servida. Está hablando aquí de bendiciones. Pero en este versículo nos vuelve a dar la promesa de que vamos a ser sacerdotes. ¿Por qué la importancia de ser sacerdotes? ¿A quién le hablaba Dios? A los sacerdotes. ¿Verdad? Y miren ustedes lo maravilloso que es nuestro Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cumplimiento de la promesa. Mas vosotros sois, ya no serán, ya son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos que leíamos al principio, lámpara es a mis pies. ¿Cuál es la luz de Dios? La palabra de Dios. Seguimos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice el apóstol Juan? Y nos hizo reyes, ¿y qué más? Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. La iluminación que Dios nos da a través del Espíritu Santo, que ya vive en nosotros, es la que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Cuando no leemos la palabra de Dios acompañados del Espíritu Santo, entonces se nos va a complicar o incluso va a llegar a ser imposible el poder entenderla. ¿Sí? Juan capítulo 14 versículo 26. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo. Miren ustedes qué dice. Mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. No dice, el pastor al cual el Señor va a poner frente a la congregación les va a enseñar. ¿Es mi trabajo enseñarles? Sí, siempre y cuando yo esté dirigido por el Espíritu Santo. ¿Usted puede aprender leyendo la palabra? Sí. ¿Cuándo? Cuando está acompañado del Espíritu Santo. Sigue diciendo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Es importante. ¿Cualquier persona puede interpretar la palabra? Sí. Vuelvo a repetir, siempre y cuando tenga la asistencia del Espíritu Santo. No específicamente cualquier persona, solamente aquellos que tengamos al Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y este es sumamente importante que lo tengamos presente, dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Traducción lenguaje actual. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Esa unción es la que nos va a enseñar. Entonces no necesito un pastor. No, sí necesito un pastor. Necesita alguien que le consuele, necesita alguien que le guíe, necesita alguien que le ayude aquí también en la tierra. Sabemos que nuestro mayor ayudador es Dios, pero siempre necesitamos, bueno, no siempre, a veces necesitamos un hombro sobre el cual llorar, ¿verdad? Yo ayer al sentirme solo, sin la llave y buscándola con desesperación, la verdad me sentí como un niño. Cuando lo deja uno en el jardín, cómo se aferra, ¿verdad? Y llora desesperado. Yo me sentía así, le dije, Señor, no quiero llorar. Y no lloré, ¿verdad? Pero sí sentía yo ganitas, como desesperación. Esa unción, ¿cuándo recibimos esa unción? Porque la palabra nos dice que ya la tenemos, todos. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis. ¿Qué significa contristar? Entristecer en un grado altísimo, o sea, entristecerlo mucho, vaya. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo? ¿Que no haya hecho su oración para recibir a Cristo? Esa persona aún no tiene al Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que no tenga el Espíritu Santo porque no ha recibido a Cristo en su corazón, es necesario que diga yo, y que diga quiero recibirlo. Es algo que nos conviene tener para no pasar como ignorantes cuando leamos la palabra, para que la podamos entender y sobre todo para que la podamos aplicar. Empezamos con nuestra conclusión. La Biblia, entonces, hemos estudiado hasta ahorita, es suficiente. La palabra es útil para enseñar. No necesita a nadie más para enseñarnos y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esto, ¿verdad? No le hace falta que ninguna institución humana le otorgue autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad por sí misma, por el hecho de ser palabra de Dios. Algunos, me cuento entre ellos, tenemos debilidad visual y entonces a lo mejor pudiéramos tener el pretexto de decir no puedo leerla, pero en estos tiempos hay tanta tecnología que te buscas en YouTube y ahí viene la Biblia hablada. Hay aplicaciones que igual te la platican. Descárgalo. No hay pretexto para no leerla. Mis hijos, gracias a Dios, han tomado la disciplina de que diariamente escuchan un capítulo de Proverbios. Cada mes. Proverbios tiene 31 capítulos. Los meses que tienen 30 o 28 días, pues se escuchan varios capítulos el último día. Porque al siguiente mes, el día 1, tienen que volver a leer Proverbios 1. Y así se van. Y entonces se leen Proverbios 12 veces al año. Por
Va, imagínense, mi hijo lo empezó a leer cuando tenía 9 años, ya va en el año 10, ya lleva cuando menos 24 veces leído el libro de Proverbios, que es un libro que nos da mucha sabiduría. No quiere decir con eso de que con eso ya él es completamente sabio, sino que algo de a poco de lo que vamos leyendo se nos va quedando, de a poquito, y lo va aplicando, ¿verdad? Ayer me decía, papá, leí el capítulo de hoy y me decía que aquella persona que hace señas con las manos es una persona que no agrada a Dios. Y entonces yo no debo hacer ninguna seña con las manos, ¿verdad? Exacto. Cuando menos ese versículo de todo el capítulo se le quedó, gloria a Dios. La próxima vez que lea ese mismo capítulo se le quedará otro versículo. Y así cada vez la iremos teniendo en nuestro corazón para que entonces no podamos ser engañados. Salud. Ella brilla con luz propia porque es la voz viva de Dios. Las tradiciones y los consejos de los pastores o maestros no es que las debamos desechar. Pueden ser útiles y pueden ser respetables, pero sí o sí debemos obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre y cuando, dice, se alineen perfectamente con lo que la Biblia dice. Si desde este púlpito o cualquier autoridad nos está pidiendo hacer algo que en la Biblia no está o que sí está y Dios lo prohíbe, no deberíamos estarlo haciendo, ¿verdad? La palabra dice que aquel que consulta sortílego o aquellos que hacen espiritismo no agradan a Dios. No debemos hacerlo. Pastor, pues es que es una tradición mexicana poner nuestro altar de muertos. Sí, pero no podemos dejar la verdad de la palabra por las tradiciones humanas. Estás condenando tu casa y a tus hijos haciendo esto. Y esto no es que, ay, el pastor me quiere espantar. No, yo no te quiero espantar. Yo quiero abrirte los ojos para que todo lo que estamos haciendo mal lo empecemos a hacer bien. Pastor, es que nada más estoy asistiendo a un rezo. ¿A quién le están rezando? No, le están rezando a Dios, pero pidiendo por quién, por un muerto. La palabra dice que ya no debemos orar por los muertos. Realmente, la Biblia que nosotros tenemos dice eso, pero en verdad hay otra Biblia que contiene otros libros que sí instruyen a orar a los muertos. ¿Sí? Y estamos hablando del libro de Judith, del libro de Macabeos, de los Macabeos, ¿verdad? Y en Tobías y todos esos, sí traen instrucción para orar a los muertos. Por eso sabemos que esos libros no son inspirados por Dios, porque nos están diciendo que hagamos algo que ya Dios condenó, ¿verdad? Entonces debemos ejercitarnos en las disciplinas espirituales, sobre todo en la lectura de la palabra. También por eso les dimos por allí ese regalito de la libreta. El día de hoy solamente aún había anotando. Bueno, yo espero que los próximos domingos todos notemos. Y si tenemos preguntas durante el tiempo que leemos la palabra, ustedes las pueden anotar. Nos las pueden hacer saber, no porque yo lo sepa todo, sino que porque seguramente, si usted me dice la pregunta y yo no sé la respuesta, voy a investigarlo. Voy a preguntar, ya sea con el apóstol, con siervos, para darle a usted una respuesta que esté basada en la palabra de Dios. ¿Sí? No nos quedemos con la duda. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta. Y si estamos en un lugar en donde vemos que la Biblia realmente ha sido modificada o se le añade, debemos estar advertidos, ¿verdad? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. Todos ustedes aquí, junto conmigo, estamos oyéndolas. Las profecías de este libro
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En el libro de Apocalipsis están escritas varias plagas. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro en el donde están escritos nuestros nombres de aquellos que somos salvos. Imagínese usted qué es lo que está diciendo aquí. Que si le añadimos o si le quitamos, nuestro nombre va a ser quitado del libro de la vida. ¿Cuál es la consecuencia de que mi nombre sea quitado del libro de la vida? Que cuando yo muera, ya no voy a ir a la presencia de Dios. Solamente hay dos lugares que la Biblia avala que existen. Y uno es el infierno y el otro es el cielo. No hay nada intermedio. Quien te diga que hay algo intermedio, o no ha leído la Biblia, o no la ha entendido, porque en ningún versículo de la palabra nos dice que el sacrificio de Jesús fue incompleto. El sacrificio en la cruz fue completamente completo, valga la redundancia, y permanece para siempre. Entonces dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis, ya para terminar. Apocalipsis 18, versículo del 4 al 5. Y oí la voz del cielo que decía, aquí está hablando de Babilonia. ¿Qué representa Babilonia en el mundo? La iglesia idólatra. La iglesia, tal y como lo dicen los profetas, la iglesia que fornica. La iglesia que tiene ídolos y a todos ellos les rinde veneración o adoración. Y no adoran a Dios única y exclusivamente. Les dice, salid de ella. ¿De quién? De Babilonia. Pueblo mío, porque también hay pueblo de Dios que está en medio de esas iglesias. Gente que verdaderamente ama a Dios y tiene que salir de allí para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cómo es reconocida esa iglesia en la palabra de Dios? Como la gran ramera. Es peligrosísimo que nosotros estemos tratándole de añadir. Imagínese usted, hubo una promesa para Abraham. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la promesa para Abraham? Que iba a tener descendencia. Después su esposa dice, fíjate que me parece que Dios necesita una ayudita porque como que se está tardando, ¿no crees? Y ya estamos viejos. Pues mira, aquí está mi esclava, tómala y tengamos un hijo. Pero Dios no necesitaba eso. Sí sabemos nosotros que de ese hijo vienen el pueblo que está siempre atacando al pueblo judío. Sí, se generaron un problema. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios con una u otra cosa que me recomendaron hacer, lo que estamos generándonos es un problema. A pesar de que no lo veamos, a pesar de que no lo entendamos, es un problema no físico, sino espiritual. Y es necesario que entendamos que nuestra vida es eterna en el ámbito espiritual. Quizás en el ámbito físico tengamos un número finito de años. Pero lo trascendente es aquí decidir. Mi vida eterna, que es la vida espiritual, ¿dónde quiero pasarla? ¿En la presencia de Dios o lejos de Dios? Amén. Por eso vuelvo a repetir, si alguien el día de hoy no ha hecho su oración para aceptar a Cristo, necesitamos hacerlo. Vamos a orar para dar final a esta enseñanza. Padre,
Te damos gracias en esta hora por la enseñanza que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos das bendición. Ayúdanos, Señor, a entender lo que se nos ha explicado, a que caiga en buena tierra y dé fruto en tiempo y fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.